Cornejo, historiador, periodista y colaborador de esta casa informativa, para que nos comparta sus reflexiones y análisis sobre los temas que son noticia. Mi estimado Arturo, buenos días, amigo, ¿cómo estás y de qué nos vas a platicar el día de hoy? Y queda un gusto saludarte como todos los jueves. Bueno, pues se está planteando nuevamente el suprimir los diputados plurinominales. Esto yo creo que no sería conveniente porque la representación nacional pues vería afectada la presencia de las minorías. Creo que esto debe estudiarse cuidadosamente, aunque la candidata Claudia Sheinbaum dijo que debe analizarse este tema de la representación de las minorías. Hay una larga evolución de el sistema de representación en nuestro país. La Constitución de 1907 sí dejó establecido que todos los diputados serían electos por la vía uninominal, es decir, representando cada uno a un distrito. Y fue hasta el gobierno de Adolfo López Mateos en 1962 que hubo una iniciativa, dado que era un milagro que la oposición tuviera algún diputado. Pues la excepción había sido el Partido Acción Nacional, que curiosamente en Michoacán ganó sus primeras diputaciones. La primera diputación federal la ganó en Tacámbaro con Aquiles Elordi. La primera presidencia municipal fue con Manuel Torres Serranía en Quiroga. El primer diputado local fue Alfonso Hernández Sánchez de Zamora. Aquí en Michoacán se dio el primer paso de que la oposición tuviera alguna representación en las cámaras, tanto en la local como en la federal. Y bueno, hasta 1962 López Mateos tiene la idea de crear los diputados de partido, manda una iniciativa al Congreso, la instrumenta el entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, y se establece que con un pequeño porcentaje los partidos de oposición podrían tener algunos diputados, no muchos, 20, 25 en total, en un universo de 300 legisladores, pues no era absolutamente nada. José López Portillo, con Jesús Reyes Heroles como instrumentador, su secretario de Gobernación, hace la primera reforma política profunda, crea la Ley General de Organizaciones y Procesos Electorales, dicta una amnistía para liberar a los presos políticos en un país que estaba convulsionado por la guerrilla, que tenía resabios de las luchas estudiantiles, que pues había mandado en aquel tiempo el sistema a mucha gente a la cárcel. Junto con esta amnistía para los presos políticos viene una reforma política y también la posibilidad de que el Partido Comunista Mexicano y los sinarquistas que estaban en el Partido Demócrata Mexicano accedan a la Cámara de Diputados. Se crea entonces la figura de los diputados plurinominales. 300 diputados seguían siendo de mayoría y 100 representaban a las minorías, aunque no hubieran ganado una elección, tenían un lugar en la Cámara de Diputados. En tiempos de Miguel de la Madrid, con Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, se amplió el número de diputados plurinominales a 200, y bueno, pues así estamos hasta la fecha. Ciertamente hay un Congreso bastante obeso, ciertamente 500 diputados son muchos para nuestro país, pero yo creo que tiene que buscarse una fórmula diferente, de manera que pues las minorías no vayan a quedar aplastadas, que sigan existiendo, que esté garantizado que expresen sus puntos de vista, sus diferencias o sus coincidencias en el Congreso de la Unión. Lo que sí es cierto es que no deben existir los senadores de lista nacional. ¿Por qué?
¿Por qué los diputados sí? ¿Por qué los senadores no? Bueno, pues porque en la Constitución está establecido que los diputados representan al pueblo mexicano, que pues tiene que haber un criterio para que con cierto número de habitantes se elija un diputado, y un diputado tiene un territorio, una jurisdicción, un distrito determinado, pero en la Constitución también está establecido que el Senado de la República representa al pacto federal, y esto de la pluralidad está garantizado porque hay senadores de primera minoría. Es decir, que el coalición o el partido que gana una elección del Senado en una entidad federativa tiene garantizados 2 senadores, y el partido coalición que queda en segundo lugar tiene garantizado 1. Ahí ya se abre este punto de la pluralidad. Pero los estados y la Ciudad de México están representados cada uno en el Senado de la República. El Senado representa al pacto federal. Y la pregunta, ha habido senadores de partido como pues muchos personajes de la política mexicana que por méritos a lo largo de su carrera política pues llegan al Senado, pero sin representar a una entidad federativa, y ahí yo creo que se ha desvirtuado la naturaleza del Senado. Ahí sí se tiene que regresar al concepto de que, y que es el concepto que está en la Constitución, de que los senadores representan al pacto federal. Un senador de lista nacional, vamos a preguntar a qué estado de la República, a qué entidad federativa representa, a ninguna. Eso sí se tiene que corregir. Interesante esta reflexión que nos compartes, mi estimado Arturo. ¿Ves condiciones para que, independientemente de los resultados del próximo domingo, se puedan llevar a cabo nuevamente a nivel de discusiones y de debates en los parlamentos el tema de que se pueda reducir el número de plurinominales? Yo creo que esto sí se va a lograr. Finalmente, ayer la candidata Claudia Sheinbaum, que seguramente va a ser la ganadora, lanzó un mensaje hacia las minorías, lanzó también una disposición a dialogar una vez que pase la elección, a gobernar para todos. Muy bien, mi estimado Arturo. Y finalmente preguntarte, de cara a la jornada electoral, ¿los saldos que dejó la campaña te permitieron, digamos, robustecer tu conclusión, tu reflexión sobre por quiénes emitirías tu voto, o nos dejaron a medias ahí, nos quedaron a deber con las propuestas? Yo creo que sí hay 2 proyectos del país, mi querido Adán, y creo que eso es lo que a final de cuentas se va a definir el próximo domingo. Yo creo que uno de los proyectos es el que se preste atención a la población menos favorecida del país, que haya en ese sentido continuidad. No me parece que estemos en el peligro de una dictadura como argumento de propaganda se ha esgrimido en estos días. Creo que tenemos instituciones fuertes. Es más, creo que aunque Morena va a tener mayoría con sus aliados en la próxima legislatura, no existe lo que los contrarios afirman, que vamos a una dictadura, porque ni siquiera Morena va a alcanzar la mayoría calificada para poder hacer por sí sola una reforma constitucional. Sí va a tener una mayoría, pero va a ser necesario que pacte con otras fuerzas políticas para hacer los cambios a la Constitución, y creo que va a haber diálogo. Creo que se ha exagerado en este sentido cuando se afirma que
que vamos directo a la dictadura y que el problema no es, como afirman los opositores, democracia o dictadura. Creo que en ninguna dictadura existe la libertad de expresión que tenemos ahorita. Yo nunca la había visto, no había visto que muchos medios con toda la contundencia atacaran diariamente al presidente. El presidente responde, pero no ha pasado de alusiones verbales, no sé, de ningún medio de comunicación, como en otras épocas ocurrió, que el gobierno haya cerrado. No sé de ningún periodista que el gobierno haya mandado a asesinar. No sé de una persecución efectiva con los cuerpos policíacos sobre algún comunicador. No sé de que se haya prohibido alguna marcha, alguna manifestación pública de los opositores. Y entonces creo que haya habido muchas exageraciones, me quedo Adán, y creo que vamos a continuar pues igual. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Es cierto que el gobierno del presidente López Obrador no pudo controlar la violencia. Creo que el problema de la inseguridad es serio, que es importante que la próxima presidenta lo atienda. Creo que es una prioridad fundamental. Hablamos también en alguna ocasión, Adán, del sistema de salud, que no está bien, pero que también es falso que a partir de este gobierno se haya deteriorado. Yo recuerdo que el Seguro Popular no fue lo eficaz que se dice, y recuerdo también que hubo el caso de muchos gobernadores que tomaron los fondos destinados a la salud pública, los fondos del Seguro Popular, para campañas políticas. Aquí en Michoacán, pues tenemos constancia de que se utilizó para promover algún precandidato a la gobernatura de Michoacán en tiempos de Leonel Godoy, por ejemplo. Muy bien. Mi estimado Arturo, como siempre te agradezco tu tiempo, amigo, y tu disposición para platicarnos tus reflexiones sobre estos temas. Y si te parece bien, nos estamos comunicando el próximo jueves ya con los resultados que se conozcan hasta ese momento de la jornada electoral. Así lo haremos, mi querido Adán. Un gusto, como siempre. Un gusto, amigo. Un abrazo. Gracias. Es Arturo Herrera Cornejo en su opinión semanal. Vamos con esto a una nueva pausa. Nos perfilamos a la recta final, pero todavía con más noticias. En un momento regresamos con Adán García en Primera Plana Noticias. Integrando las plataformas. El posicionamiento de tu marca en el mercado requiere La Poderosa. una lona impresa, una gorra con tu marca, playeras con tu marca, vinil microperforado. Big Print te imprime todo. 25 años de experiencia nos respaldan. En Río Amatlán 700, Colonia Ventura Puente. En Morelia. Contáctanos 443-275-1854. Big Print. Una gran impresión.